compartir en el Facebook a través de la página La Casa del Señor. Damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo por el Facebook y escuchando las predicaciones dominicales. Hoy el Señor nos va a compartir una necesidad que tenemos como iglesia y también una tarea que tenemos que hacer como iglesia. Usted sabe que a través de la historia bíblica, Dios siempre ha estado trabajando con los hombres para construir y llevar a cabo su reino. Dios ha trabajado en la historia bíblica con hombres y mujeres para construir su reino, para llevar a cabo sus propósitos. Eso se ve desde el Génesis, ¿no? La historia del Génesis y los demás libros vamos a ver que eso es una constante. Dios trabaja con los hombres y los hombres trabajan con Dios. Y en el Nuevo Testamento, cuando venimos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que también está presente esa constante. Dios sigue trabajando con hombres y mujeres para construir su iglesia. En el tiempo del Nuevo Testamento, ahora los planes de Dios están dirigiéndose a través de lo que la iglesia tiene que hacer. Y a través de la iglesia, Dios va a lograr cumplir sus propósitos, va a construir. Así que todos nosotros somos llamados a trabajar con Dios, a construir el reino de Dios, a construir la iglesia de Dios. Todos somos parte de esa tarea. Yo quisiera ver cómo debemos construir el reino de Dios, cómo debemos llevar a cabo esa misión, cómo emprender este trabajo con Dios. Fíjense que nosotros hemos sido llamados por Dios para esta tarea. Dios nos ha elegido, nos ha provisto de su Espíritu Santo, nos ha dado su salvación, su perdón, ha depositado su amor en nosotros y ahora nos llama a trabajar con Él, a seguirle a Él. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, nos va a dar algunas pautas, algunas enseñanzas, cómo debemos trabajar y construir la iglesia de Dios. En la primera carta a los Corintios, el apóstol empieza a detallar algunos asuntos importantes que debemos aprender juntos hoy. Un poco explicando el contexto de lo que estaba pasando en el tiempo que el apóstol Pablo escribe esta carta, para ubicarnos un poco mejor en la enseñanza. Voy a explicar un poco el contexto. Esta iglesia de 1 Corintios se caracterizó por algo muy particular. Esta iglesia fue una iglesia bastante bendecida por el Señor. Dice el texto en los primeros capítulos que el Señor había derramado muchas bendiciones espirituales en esta iglesia en Corinto. Tanto es así, dice que los dones espirituales abundaban en la iglesia de Corinto. Había muchos dones espirituales. Quiere decir que habían personas que habían recibido los carismas de parte de Dios, las capacidades espirituales que Dios les había regalado. Había muchas obras de sanidad en esa iglesia de Corinto. Había muchos milagros. Había muchas personas que hablaban idiomas, lenguas extrañas, lenguas que no eran conocidas. Había muchos regalos de Dios en esa iglesia. Pero había algo que estaba pasando. A pesar de las bendiciones que Dios había regalado en la iglesia de Corinto, había algunas cosas que no andaban bien. Había mucho desorden dentro de la relación en la iglesia. Y los desórdenes eran de carácter moral, había desórdenes morales, ¿no es cierto? Pero también había desórdenes en relaciones unos con otros. Y Pablo escribe esta carta para corregir esos problemas que había en la iglesia. Por eso 1 Corintios es una carta correctiva, corrige problemas. Y los mismos problemas que habían en Corinto hace más de 2000 años atrás, también hay hoy en la iglesia de Cristo. Aún se mantiene. Y hay mucha similitud, ¿no es cierto?, de una iglesia con una familia. Así que estos principios que el apóstol Pablo enseña en esta carta también son aplicables para trabajar bien dentro de la familia. Podemos tomar estos principios, porque la iglesia es como una familia. La iglesia de Cristo es como una familia, un hogar de Él. Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Y nosotros unos a otros somos hermanos. Así que vamos a ver estos principios
que el apóstol Pablo escribe estas enseñanzas para poder construir bien la familia de Dios, porque la iglesia es la familia de Dios, y también puede tomar estos principios para construir bien su familia, para edificar bien su casa, su hogar. Lo primero que el apóstol Pablo va a empezar a tratar están en los primeros 4 versículos de la primera carta, capítulo 3. Vamos a ver lo primero que el apóstol Pablo aborda en este tema relacionado a construir la iglesia de Cristo. Somos parte de ese trabajo, no olviden. Verso 1 del capítulo 3 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no son capaces, ni lo son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no son carnales. Hasta ahí vamos a leer la primera parte. Acá está el texto, ¿no? Si no ha traído Biblia, acá nos puede acompañar también. Está el texto que he leído hasta el número 4 del libro, ¿eh? Entonces, si alguien me ayuda con los versículos para poder proyectarlo, sería bastante útil. En la primera parte, el apóstol Pablo, en los versos que hemos leído, va a exponer cuál era la situación de los hermanos en Corinto, ¿no? Y les va a llamar la atención, y va a empezar a corregir las deficiencias y los problemas que había dentro de la relación en la iglesia de Corinto. Y dice que hay un problema que se presenta en la relación de esta iglesia, y dice que el problema que se presenta en esta iglesia es que hay una condición de los hermanos. Fíjense en el primer versículo, justamente está acá: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Recuerda que le dije que esta iglesia había recibido muchas bendiciones de Dios? Dios había derramado muchos regalos, muchos carismas en la vida de estos cristianos ahí en Corinto. Dios les había bendecido abundantemente. Pero había un problema en ellos. Había un problema. Y que el apóstol Pablo lo refleja en este primer versículo. ¿Cuál era el problema que había en ellos? Que ellos estaban conduciéndose como niños en Cristo. Como niños en Cristo. Y es la primera vez en el texto del Nuevo Testamento que se usa esta palabra que está acá: carnales. Es la primera vez en el texto bíblico que vamos a encontrar que Pablo se refiere a los hermanos en Corinto como carnales. Es la primera vez que a los cristianos se les llama carnal. Y le dice: ustedes están andando no como espirituales, sino están andando como carnales. ¿Y qué es un carnal? Es un niño en Cristo. Dice: acá hay un problema, le dice. Acá hay un problema bastante serio que debemos atender. Yo no puedo hablarle a ustedes como personas espirituales, sino tengo que hablarles como niños en Cristo, como carnales. Y la pregunta sería: ¿qué cosa es un niño en Cristo? ¿Qué es un cristiano carnal? La respuesta la vamos a encontrar en el mismo texto que hemos leído. Verso 3. Dice: porque aún no sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Así que, ¿qué significa ser un niño en Cristo? Pablo lo describe aquí en el versículo 3. Un niño en Cristo es aquella persona que aún tiene conductas que conserva de su vida anterior antes de llegar a ser cristiano. Ese es un niño en Cristo. Un niño en Cristo, un cristiano carnal, es aquel que ha recibido la salvación de Dios, ha recibido el perdón de Dios, ha recibido el favor de Dios, pero que aún conserva en su vida cotidiana, en sus pensamientos cotidianos,
prácticas que antes tenía, antes de llegar a la salvación de Cristo. No sé si va comprendiendo esto. Y por lo general, estas personas se caracterizan por evidenciarlo a través de sus conductas. Fíjense lo que dice, ¿qué conductas había aquí en la iglesia? ¿Qué había? ¿Hay entre ustedes? Celos. Es común ver fuera de la iglesia, en el mundo, en la sociedad en que vivimos, los celos de las personas. Es común ver celos entre personas, ¿no es cierto? Celos de que alguien está avanzando, celos de que alguien está progresando. En vez de sentir alegría, contentamiento, satisfacción por otra persona, se siente celos, se siente envidia. Eso es común ver afuera. ¿Y por qué es común ver eso afuera? Porque aún no ha llegado el amor de Cristo ni el perdón de Dios en sus vidas. No conocen la salvación de Dios, no conocen la voluntad de Dios. Por eso actúan de esa manera. Y Pablo dice que un niño en Cristo es una persona que aún conserva la forma de vivir como antes vivía, sin conocer a Cristo. Y de esa manera, mi amado hermano, no podemos trabajar para construir la iglesia de Dios. No podemos trabajar para edificar la iglesia de Dios. Porque aún hay cosas que debemos sacar de nuestra vida. ¿Qué más había en esta relación en la iglesia de Corinto? ¿Había contiendas? O sea, ¿habían peleas, no es cierto? Tú me haces, yo te hago esto. Tú me dijiste, yo te digo. ¿No es cierto? Tú me hiciste esto, yo te hago más de lo que tú me hiciste, ¿no? Tú dijiste esto, yo digo más, ¿no? Y es natural en las personas reaccionar así. Yo recuerdo que cuando iba a algunas consultas en el médico, no sé si usted también le ha pasado, para probar los reflejos de las personas, ¿no es cierto? Le hacen cruzar la pierna, la rodilla, y el doctor que le está evaluando, con un martillito, le da un golpecito en la rótula. ¿Qué pasa con la rodilla? Inmediatamente quiere patear, ¿no? Hay un reflejo natural de que cuando uno recibe algo, inmediatamente quiere reaccionar, ¿no? Es natural. Así está diseñado el cuerpo, ¿no? Y también eso pasa con nuestras emociones. Cuando alguien le dice algo a usted que no le agrada, inmediatamente, ¿cómo vamos a reaccionar? Con otra respuesta similar. Si a usted le dicen ajo, ¿usted qué dice? Cebolla. Y aumenta rocoto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es natural esa reacción. Pero eso es una reacción controlada por esa persona que aún no ha sido regenerada por el amor y el perdón de Dios. No ha sido tocado por el Evangelio del Señor. No ha habido todavía el derramamiento del Espíritu Santo en él. Por eso es que él o ella obra así. Y eso es común verlo afuera. Cada día, cuando usted se traslada, yo también, cada día vemos las reacciones de las personas en su trato con los demás. Solo desde que ya toma el autobús o toma la combi y ve en las mañanas tremendos pleitos que hay. Uno por ganarse los pasajeros, otro por pagar más pasaje y menos pasaje. Todo el día es una sola de pleitos. Va al mercado, otro pleito con la casera. ¿Para qué sube el pollo? ¿Para qué sube el arroz? ¿Para qué sube? Sale, se pelea con el perro que está pasando. Todo es una sola de contiendas unos a otros. De esa manera, mi amado hermano, no se puede construir la familia de Dios, no se puede construir la iglesia. Y tampoco se va a poder construir su hogar, su familia, no se puede construir. Si hay conductas que están dominadas por ese hombre caído, pecador, que no ha sido tocado por el amor de Dios, no se va a poder construir nunca nada, nada. Todo intento que la persona haga por querer construir algo, y aún hay estas conductas en la vida, ¿se podrá avanzar? No se podrá avanzar. Si aún yo tengo celos en mi vida y veo que la otra persona está avanzando, ¿qué voy a hacer? Voy a jalarlo para que no avance, ¿no es cierto? Si veo que está construyendo algo y tengo celos en mi vida, ¿qué voy a hacer? Voy a patear para destruir. Por eso el Señor escribe a través del apóstol Pablo esta carta, para corregir eso.
y les dice, ustedes no pueden vivir así, ustedes no pueden desarrollarse así, no está bien que ustedes anden en celos y contiendas, y mucho menos en disensiones, porque si andan así, aún están conservando las prácticas antiguas que tenían, la forma antigua que tenían de vivir y de pensar. Así que lo primero que el apóstol Pablo va a hacer en esta carta a 1 Corintios, ¿no es cierto?, es dar la primera enseñanza. ¿Cuál es la primera enseñanza? Que para construir y edificar la iglesia de Cristo, no podemos construirla ni edificarla con conductas dominadas por el hombre antiguo, por la mujer antigua, esas conductas que hemos aprendido antes de venir a los pies de Cristo. Porque cuando uno viene a los pies de Cristo, se entrega a Cristo, hace a Cristo su Señor y Salvador de su vida, se somete a su voluntad, se sujeta a Él. Venimos a una edad, ¿no? De repente usted vino a los 20 años, 15 años, 40 años, no sé a qué edad conoció a Cristo. Pero usted ha venido de una vida donde ha aprendido muchas cosas, ha visto muchas cosas. La herencia familiar que ha recibido, las marcas que han dejado usted algunas personas que pasaron por su vida, sus padres, sus abuelos, sus hermanos mayores, sus tíos, han ido dejando marcas, ¿no es cierto? Han ido dejando señales en su vida, que han ido formando su personalidad, su carácter. Y usted de alguna manera es lo que es por todo lo que ha recibido durante todos los años en los cuales ha vivido. Y ahora cuando usted se acerca a Cristo, Cristo empieza a hacer una transformación, empieza a borrar toda esa formación que ha tenido y empieza a crear algo nuevo en usted. Y la imagen que Él empieza a crear en usted ya no es como la que conocía, sino la imagen que quiere Dios crear en cada uno de nosotros, es la imagen de su Hijo Jesús. Así que el trabajo de Dios con nosotros consiste en que nosotros nos parezcamos más ¿a quién? A Jesús. Recuerda el lema de la iglesia de este año, ¿no? ¿A quién debemos parecernos? A Jesús. Él debe ser nuestro modelo, nuestra imagen. Yo quiero ser como Él. Yo quiero andar como Él anda. Yo quiero ver como Él ve. Yo quiero obrar como Él obra. Yo quiero ser como Él, como Jesús. A Él quiero seguirle. A Él quiero servirle. A Él quiero amar. Yo quiero ser como Él. Lo que era usted antes debe quedarse afuera. El apóstol Pablo dice entonces que para construir la iglesia de Cristo, para edificar la familia de Dios, no podemos hacerlo manteniendo conductas antiguas, ni prácticas antiguas, ni pensamientos antiguos, porque eso, en vez de construir, va a destruir, va a arruinar, va a traer fracaso. Si continúan así, va a haber fracaso en lo que se hace. Así que la primera vez que se usa esta palabra, carnal, es para llamar a los cristianos en su conducta como un niño, ¿no es cierto? Y también, adicionalmente, un carnal o un niño en Cristo es una persona inmadura. Es una persona inmadura. Una persona inmadura es todavía la persona que no ha sido formado de tal manera que tenga la capacidad para asumir unas cosas. Es como un niño todavía no ha sido formado para dar alguna responsabilidad. Imagínense a un niño pues de 2 años que está aprendiendo a caminar, ¿usted le va a encargar que él prenda la cocina? No le podemos encargar a un niño de 2 años que prenda una cocina. ¿Por qué no le podemos encargar a un niño que prenda la cocina? Porque sencillamente aún es pequeñito y no tiene la capacidad de poder asumir esa responsabilidad. No ha sido formado para eso, todavía tiene que aprender y crecer un poco más. Si usted le encarga eso, ¿qué va a pasar con ese niño? Se puede quemar, se puede accidentar o puede causar un desastre ahí. Porque es inmaduro todavía para algunas cosas. Entonces, en nuestra vida espiritual también, hermanos, hay todo ese proceso. Cuando llegamos a Cristo, empezamos como un niño. Empezamos como niños, pero no debemos quedarnos siempre como niños. Debemos ir creciendo, ir madurando, ir aceptando algunas cosas, entendiendo y obedeciendo algunas cosas que antes no entendíamos. Así que el apóstol Pablo dice, para construir la iglesia de Cristo, debemos no ser carnales, sino espirituales. Vamos al verso 1. Por favor, si puedes volver el verso 1. Dice que
Él no puede hablarles a ellos como espirituales, sino como a carnales. Ya expliqué que es una persona carnal, ¿no es cierto? Un niño en Cristo, ¿qué es? Ahora, si no debemos ser carnales, ¿cómo debemos ser entonces? Dice, debemos ser espirituales. Qué lindo, pastor, yo quiero ser un cristiano espiritual. ¿Qué tengo que hacer? Le voy a decir lo que no tiene que hacer para ser un espiritual, ¿no es cierto? Un espiritual no se caracteriza porque hace prácticas religiosas. Las prácticas religiosas no convierten a alguien en espiritual. ¿En qué lo convierten? En un religioso. Si usted hace prácticas espirituales, o sea, cumple con obligaciones espirituales, está siendo un religioso. Y religioso viene que religiosamente cumple algunas cosas. Vengo todos los domingos a la iglesia, es una práctica religiosa. Traigo la Biblia todos los días, todos los domingos a la iglesia, ¿qué es eso? Una práctica religiosa. ¿Quién es entonces un cristiano espiritual, una persona espiritual? ¿Quién es? Es aquella que vive día a día, donde vaya en cada momento, como Cristo vivió, como Cristo pensó. Esa es una persona espiritual. De nada me vale a mí practicar la oración, arrodillarme, inclinarme, orar y salir y maldecir a mi hermano. ¿Soy espiritual o religioso? Soy religioso. De nada me vale leer la Biblia de pies a cabeza, recitarla de memoria y salir y hacer cosas inmorales, deshonestas, fuera. ¿Qué cosa soy? Un religioso. No soy un espiritual. Un cristiano espiritual es el que sigue la voluntad de Dios y la cumple en todas las áreas de su vida, en todos los aspectos de su vida. Por eso el Señor Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos, o sea, síganme, obedézcanme. Ese es ser un cristiano espiritual. Y la iglesia de Cristo se va construyendo con hombres y mujeres espirituales. ¿Por qué? Porque si hay religiosos que practican cosas religiosas, no ayudan a construir la iglesia de Cristo. Porque una cosa es practicar una religión, hacer cosas religiosas, y otra cosa es vivir conforme a la voluntad de Dios. Un religioso se caracteriza siempre por algo que hay en común, que es la hipocresía. Un religioso, el Señor hizo una denuncia a los religiosos de su tiempo. Permítame mirar este pasaje de Mateo, ¿ya? Si tiene su Biblia, el Señor Jesús conocía el corazón de los que estaban en ese tiempo, y muchos de ellos tenían en su conducta una conducta religiosa, y Jesús los conocía muy bien, porque al Señor no lo podemos engañar, ¿no? Al Señor no lo podemos engañar, Él nos conoce a perfección. Mateo, capítulo 23. Todo el capítulo 23 en el Evangelio de Mateo, Jesús hace una denuncia y acusa a estas personas religiosas por la hipocresía que había en ellos. Dice así, vamos a leer dos porque es larga la lista. Dice en el capítulo 23, versículo 13, 23:13, dice: más ay de vosotros, dice, ¿no? Jesús está hablando, está denunciando. Mateo 23:13 dice: más ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿no? La palabra, ¿no? Hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Hipócrita. Verso 14. Ay de ustedes, escribas y fariseos,
hipócritas, porque devoran la casa de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Y la lista continúa, ¿no es cierto? Hay una lista mayor. Verso 25. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Verso 27, con eso acabo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús denunciaba la conducta religiosa de estos hombres en su tiempo. ¿Cuál era esa conducta? Una conducta de hipocresía. Y por lo general, en la esfera religiosa, se toma esa actitud. Un religioso, por lo general, se caracteriza por ser una persona hipócrita. ¿Quién es un hipócrita? Que se esconde detrás de algo y no se muestra tal como es, ¿no? La iglesia, el Señor no puede construir su iglesia con hombres y mujeres hipócritas. No puede construir. No puede avanzar. Por eso el apóstol San Pablo, en la primera carta que estábamos estudiando, le llama la atención y le dice: ustedes no pueden andar así, no pueden vivir así, no van a progresar, no van a avanzar, al contrario, van a estorbar, van a impedir que esto siga avanzando. Quítense de ustedes todas estas prácticas que antes tenían. Y como le dije también, en el hogar, en la familia, no se va a poder construir nada si hay estas actitudes. En la familia también hay hipocresía, ¿no es cierto? Hay hipocresía, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo haya peleado con mi esposa hoy día en la mañana, ¿no? Hayamos peleado, hayamos discutido de algo. Y estamos viniendo a la iglesia y le digo: ya cambia tu cara que vamos a estar en la iglesia, ¿no? Y entro a la iglesia riéndome: jaja, qué lindo, bienvenido. ¿Qué cosa soy? Soy mostrando algo que no soy, ¿no? Y le digo: mi amor, por favor, ven para acá, cuando acabo de pelearme y no me reconcilio con ella. Estoy haciendo una faceta de hipócrita. ¿Eso ayuda? No ayuda. Eso perjudica, lastima, daña, estropea cualquier relación. Y si en la iglesia no hay sinceridad, no hay honestidad de lo que realmente pensamos y somos, y en la familia tampoco hay honestidad ni sinceridad de lo que somos y pensamos, entonces no se va a poder construir nada. No se construye, se destruye. ¿No es cierto? El apóstol Pablo entonces dice que no debemos andar, nuevamente al versículo 1, no debemos andar como niños, como carnales, sino como espirituales. De esa manera se puede construir. Un hombre o una mujer espiritual ayuda a construir, ayuda a avanzar. Una familia que se esté enrumbando por el lado espiritual, donde se están formando hijos espirituales, esposos espirituales, esposas espirituales, se construye. Jesús dijo en la enseñanza del Sermón del Monte, capítulo 5 al capítulo 7, Él dijo que para construir una casa se debe construir en la roca, para que esa casa pueda permanecer, pueda soportar la dificultad y las adversidades que se puedan presentar. Se debe construir en una roca. Y Jesús lo dijo después de dar todo un sermón de enseñanzas de lo que la gente debía hacer y no hacer. Jesús enseñó que debemos cómo tratar a nuestros enemigos. Recuerda el pasaje. Jesús enseñó sobre los juramentos, sobre el adulterio, sobre la fidelidad matrimonial, sobre el respeto a tu semejante, sobre la justicia. El Señor enseñó eso en el sermón del monte y dijo después: si tú quieres construir, tienes que ser un hombre espiritual. ¿Y qué es un hombre espiritual? Un hombre que sigue su vida y construye su vida en la enseñanza que Cristo dejó y la vive y la pone en práctica. Si uno vive y pone en práctica la enseñanza de Cristo en su vida, ¿qué está haciendo? Está construyendo, y construyendo bien,
¿Hay otra forma que se puede construir? Sí. ¿De qué forma? De una forma incorrecta. Se puede construir en base a la envidia, al celo, a la hipocresía, también se puede construir. Pero ¿cuál de las dos edificaciones va a soportar las dificultades? ¿La primera que fue construida en la roca, que es la enseñanza de Cristo, o la otra que fue construida en cualquier cosa? En la que ha sido construida en la roca. Y es verdad. Porque todo celo, toda contienda, toda envidia, toda hipocresía, todo pleito, ¿progresa? No progresa. Se cae. ¿Se da cuenta? No se puede construir. Aquí me acuerdo que acá en la avenida Aviación, antes de llegar a Miguel Prado, empezaron a construir un gran edificio, una pollería. No sé si usted se acuerda, unos años atrás, en la avenida, en el distrito de la Victoria, por la plaza Mancocapa, que había una pollería bien conocida. Una de las primeras, el Super Pollo se llamaba. No sé si se acuerda, ahora iba a comer. Plaza Mancocapa, sí. Super Pollo. Todavía creo que hay, ¿no? Ya, los hijos de ese señor que empezó a hacer ese negocio, no falleció. Pero falleció cuando estaban construyendo acá en Aviación una de esas pollerías. Una segunda tienda, un segundo local. Falleció el señor y la construcción al poco tiempo se detuvo por años. No avanzó. Estaba abandonada la construcción. ¿Qué pasó? ¿Usted qué cree que pasó? ¿Se les acabó el dinero? No. ¿Qué pasó? Empezaron a actuar como carnales, como niños en Cristo. ¿Qué empezaron? A pelear entre los que quedaron como herederos. A tener celos, a tener envidias, a mostrarse hipócritas, a no mostrarlo como eran. ¿Y eso avanzó? No avanzó. Y estuvo por años ahí tirada la construcción. ¿Se puede construir así? No se puede construir. No se puede. La iglesia de Cristo va a poder avanzar. No va a poder avanzar. Su familia va a poder avanzar, progresar y salir adelante. No va a poder, nunca. Porque estamos construyendo mal. Y el Señor en la carta, volvemos a la primera carta de Corinto, le dice a la iglesia, a los hermanos en Corinto, le dice, así no se va a poder trabajar con Dios. Dios no va a poder trabajar contigo si usted sigue obrando así. Y más adelante vamos a ver la segunda parte, en el capítulo 3, verso 5. Pablo va a empezar a detallar, ¿no es cierto? Va a empezar a detallar quiénes son los que trabajan con Dios. En la primera parte describe cómo no se debe trabajar, la situación que estaba pasando, así no se va a trabajar, así no se puede trabajar. Y en la segunda parte, él empieza a describir algunas responsabilidades que los que trabajan con Dios deben tener y conocer para poder llevar bien a cabo también el trabajo, la tarea. Y en el verso 4, voy a introducir al verso 4 para pasar al 5, para tener la idea, seguir el pensamiento. Capítulo 3, verso 4 dice, porque diciendo uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pasaba? Dentro de la iglesia también, en Corinto, había una dificultad. No solamente que estaban actuando como carnales, como niños en Cristo, y maduros espiritualmente, sino que también se estaban creando grupos. Se estaban creando simpatizantes por uno y por otro. Y eso venía de la misma cultura en la cual ellos vivían. Corinto estaba muy cerca de Grecia, y en ese tiempo toda esa región del Asia Menor había sido afectada o había sido cautivada por el pensamiento griego. La filosofía griega estaba muy presente en ese tiempo en la iglesia, en la ciudad de Corinto. Así que, ¿cuál era el pensamiento de la sociedad en Corinto? ¿Cómo pensaba la gente en Corinto? No era raro ni extraño ver que los filósofos prominentes de ese tiempo tenían seguidores, porque había muchos representantes de la filosofía griega. Así que cualquiera en la ciudad de Corinto podía simpatizar con un filósofo. En ese tiempo estaban los epicúreos. Así que si a usted le gustaba la forma que ellos enseñaban, entonces usted se hacía un seguidor de los epicúreos y seguían a los epicúreos.
Por ahí aparecían los estoicos, otro grupo, con otro pensamiento filosófico, y si al ciudadano de Corinto le agradaba la enseñanza de los estoicos, ¿qué hacían? Se iban con los estoicos, se hacían discípulos de los estoicos. Así que era común ver en Corinto grupos que seguían a diferentes personajes representativos de la filosofía griega. No era raro ver esos grupos en Corinto. Había un grupo con los estoicos, otro con los epicúreos, otro con otros, etcétera, etcétera. Era común verlo así. Cuando estos hermanos en Corinto se convierten a Cristo, ingresan a la iglesia, reciben el perdón de Dios, la salvación de Dios, reciben el Espíritu Santo, pero siguen viviendo, ¿recuerdan? Niño en Cristo, sigue viviendo como vivía antes de ingresar a la fe cristiana. ¿Y cómo vivían ellos en Corinto? Bueno, siguiendo a uno, siguiendo a otro, siguiendo a otro. Cuando llegan a la iglesia, ven que también hay varios expositores de la palabra. No solamente hay uno. Está por un lado, ¿quién? Pablo, el fundador de la iglesia, el misionero de la iglesia, Pablo. Así que cuando escucharon de Pablo, un grupo seguía a Pablo, simpatizaba con él. Después llegó ¿quién? Apolos, un hombre bastante elocuente, un disertador, un orador poderoso en la escritura, un gran predicador. Llegó y cautivó la atención de otros, y ellos empezaron a seguir a Apolos, a simpatizar y a seguirle a él. ¿Por qué? Porque era común. Llegó también Pedro, que no está aquí, pero menciona que también empezaron a simpatizar con el apóstol Pedro, porque Pedro fue a visitar también Corinto, empezó a enseñar y otros simpatizaron con la enseñanza y le seguían a Pedro. ¿Por qué actuaban ellos así? Porque era normal para ellos actuar en la sociedad de Corinto así. Así que una práctica de afuera, ¿qué cosa querían hacerla? Introducirla dentro de la iglesia. Y no solamente en este sentido de preferir a alguien encima de otro, sino en otras prácticas también, que más adelante se va a detallar. Prácticas inmorales, por ejemplo. Para ese tiempo era común que los hombres frecuenten los prostíbulos sagrados. Era común, no era raro ver a un hombre entrar a un prostíbulo sagrado en la ciudad de Corinto. No era raro. Era común, incluso era bien visto. Se veía bien que un hombre ingrese a un prostíbulo sagrado para ofrecer un sacrificio a ese Dios de ese entonces. No era raro ver eso. Incluso era elogiable en la sociedad de Corinto. Se compartía, se enseñaba que lo hagan. No era común, no era raro. Cuando entran, los que se convierten en la ciudad de Corinto, entran a la iglesia, entran con esa idea también de seguir viviendo de la misma forma como vivían afuera. Por eso los hermanos iban a la iglesia, salían de la iglesia y se iban ¿a dónde? A esos prostíbulos sagrados. Porque pensaban que era normal. Y Pablo les escribe para decirle, así no se debe vivir. Así no se debe obrar. Eso es inmoralidad. Y toda una situación que lo voy a comentar ahora, solamente lo estoy dando como ejemplo. ¿Por qué menciono esto? Porque inmediatamente él va a conectar con el versículo 5 la situación de los servidores de Dios dentro de la iglesia. ¿Quiénes son? Porque ellos estaban siguiendo a uno y siguiendo a otro. Y el apóstol dice, así no deben hacer. En la iglesia de Cristo no se vive como ustedes vivían afuera, siguiendo a uno o siguiendo a otro. Acá no es así. Y voy a explicarles quiénes somos nosotros. Pablo empieza a explicar quiénes son ellos. Fíjense el verso 5. ¿Estamos aquí, hermanos? Nos fuimos. Dios les bendiga. Saluda a su hermano. Está un poco contento al lado suyo. Está contento que se haya sentado a su lado. Se ha sentado para que usted lo salude. ¿Eh? Vaya a veces salude. Un saludo siempre al niño. Dios te bendiga, hermano. Y de paso también lo despierta para que no se duerma. ¿No? Ya, en el verso 5, entonces entramos, donde el apóstol va a explicar quiénes son ellos y qué funciones van a realizar dentro de la edificación de la iglesia de Cristo. Verso 5, entonces, él hace una pregunta. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Él va a explicar quiénes son ellos. Porque los que estaban en Corinto estaban siguiendo a Pablo, estaban siguiendo a Apolos, estaban siguiendo a hombres. Y Pablo así, ¿sabes? Te voy a explicar quién soy yo y quién es Apolo. ¿Y qué dice?
servidores. Hermanos, una iglesia se construye, se edifica cuando hay hombres y mujeres servidores, servidoras. No cuando hay gerentes o jefes sentados en una oficina. Así no se construye. ¿Cuál es la diferencia de un líder con un siervo? O un líder en el mundo y un líder o un siervo dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? El servicio. Jesús, en la noche, la última cena antes de morir, estaba sentado en el centro de la mesa, comiendo con sus apóstoles. Se paró, tomó un lavatorio de agua, una toalla, y empezó a lavarle los pies. A lavarle los pies. ¿Y sabe quiénes realizaban esa tarea en el tiempo de Jesús? Los esclavos. Los esclavos eran los únicos que podían lavar los pies a los demás. Esa labor le correspondía. Por eso Pedro le dice, cuando se acerca a Jesús, le dice: Señor, no me laves. ¿Cómo tú me vas a lavar si tú eres el maestro? Yo te tendría que lavar, ¿no? Y Jesús le dice: deja, Pedro, porque es necesario que yo lo haga, para que tú aprendas. Que el mayor el mayor entre ustedes no es el que está dirigiendo y ordenando a ustedes, sino está atrás como el que sirve, como el que está atendiendo las necesidades de los demás, el que está preocupado en atender las necesidades de los demás. Ese es un servidor, el que está haciendo las cosas para que salgan bien y alcancen el propósito, la meta que están siguiendo. Para que una iglesia crezca, ¿qué se necesita en casa? O en la iglesia, servidores. Y para que la casa prospere, ande bien, marche bien, ¿qué se necesita? Servidores. ¿No? Hay unos jóvenes, una vez me pasaron bueno, que todo quiere que le haga la mamá, ¿no? Mamá, mi desayuno. Mamá, mi pantalón. Mamá, mi pasaje. Mamá, todo. Mamá. Y hay esposos que también hacen lo mismo. María, ¿qué? Hey, María, ¿qué? María. Todo María. ¿Y dónde están? Sentados o viendo televisión, ¿no? ¿Qué cosas son? ¿Servidores? No, son ociosos. Ese joven que está sin hacer nada, ¿qué es un ocioso? Y con ociosos se avanza, no se avanza. El domingo que me tocó la vez pasada, ¿se acuerdan de lo que dije? Que Dios no bendice a los ociosos. Una iglesia con ociosos no se va a bendecir. No va a avanzar. Una familia va a avanzar con hijos ociosos, con esposas ociosas, con esposos ociosos. ¿Va a avanzar? No. ¿Por qué? Porque la tarea quizás cae solamente en uno o dos. Y el uno, el dos, la mamá está que lava, plancha, tiene con un pie, con otro pie, cocina la mano. Pobre mamá, enferma, haciendo todo. Y los demás no hacen nada. ¿Avanzará? No, porque esa va a ser enferma en algún momento y se acabó todo. Pero si los hijos están haciendo lo que les corresponde, el esposo está haciendo lo que la esposa, en armonía, están trabajando bien, están llegando, avanzando, progresando. Si la iglesia trabaja así, vamos a hacer así. Y un servidor no es el que manda. Un servidor no es el que acá se hace lo que yo digo, ¿no? Yo soy el jefe, tú haces esto, tú haces, y así no te gusta, lo haces. Ese quien es un capataz, es un ¿cómo se llama? En el ejército, ¿cómo se llama, hermano Caicho? Comandante, ¿no? En la fuerza militar. Disciplina, ¿no? Entonces lo que la autoridad, el oficial manda, se tiene que hacer sin quejas ni murmuraciones, ¿no? Ese es el que manda. Pero un servidor no es el que manda, sino un servidor es el que ayuda al otro a cumplir sus objetivos, sus propósitos
y él contribuye también a hacer lo mismo, a servir. Entonces, para que una iglesia se construya, necesitamos, y el apóstol de Pablo le dice a ellos, nosotros no somos jefes ni eminencia delante de ustedes, nosotros somos servidores por los cuales ustedes han creído. Somos solamente un instrumento en la mano de Dios que Dios nos envió para que le hablamos de Él y ustedes creyeron por medio del mensaje que trajimos. Eso somos nosotros, servidores. Y según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, quiere decir, el apóstol dice, yo no soy mejor que Pablo, perdón, yo no soy mejor que Apolos, yo no soy mejor que Cefas o Pedro, yo no soy mejor. Lo que nos diferencia es lo que hemos recibido de Dios. Dios me dio a mí el don de poder predicar. Al apóstol Pablo, al apóstol Pedro le dio un don diferente de enseñar. Apolos, ahí está Cefas, y Apolos le dio otro don. Pero no es que yo tenga este don y sea mejor que el otro, ni que el otro sea mejor que yo. Sencillamente hemos recibido responsabilidades y funciones distintas. Así que no sigan a uno porque es mejor que el otro, porque los tres estamos en la misma posición delante de Dios. ¿Se da cuenta? Para que la iglesia se edifique, no hay servidor mejor o servidor peor. Para que la iglesia avance, no es que es una esposa mejor o peor. No es que es un hijo mejor o un hijo peor. Cada uno ha recibido las capacidades para lograr el objetivo que Dios tiene planeado para ellos. Así se construye una iglesia, ¿no es cierto? Así se construye. Y en el verso 6, con eso ya voy arribando ya vamos a aterrizar ahorita. Verso 6 dice, yo planté, el apóstol Pablo dice, mire, le voy a explicar lo que yo hice en medio de ustedes. Yo planté, él fue misionero. Pablo llegó a Corinto y empezó la obra ahí. El primer mensaje de Cristo lo dio él. Yo planté, vino Apolos, ¿y qué hizo? Ayudó a que eso que yo he hecho siga su curso. Regó, en la figura de la siembra. Yo planté la semilla, Apolos ayudó a que eso. No es que Apolo llegó, puso la lámpara, sacó la semilla, botó la semilla de Pablo y puso su semilla. La de Pablo no sirve, esta sirve. ¿Así hizo? No. Sino contribuyó a que lo que el apóstol empezó continuara. ¿No es cierto? Continuara. Pero al final, ni yo ni él tenemos la capacidad de hacer brotar algo, sino el que da el crecimiento es obra de Dios, no es nuestra obra. Lo que estamos haciendo no es nuestro, dice, esta obra es de Dios. La iglesia de aquí y de cualquier otro lugar es obra de Dios. Por eso cuando usted dice, ¿a qué iglesia usted va? A la iglesia del pastor Luis. ¿Así verá? No es mi iglesia, ¿cierto? No es mi iglesia, sino yo voy a la iglesia de Cristo, ¿no? Donde está el servidor, que es el pastor Luis. ¿Se entiende? Cuando seguimos entonces, verso 7, sigan nomás un poquito, me va a ganar ahorita, toca el tiempo de salida. Verso 7, así que ni el que planta, o sea el apóstol Pablo, es algo, ni el que riega, sino Dios que da el. ¿Quién se lleva la gloria? Dios, no Pablo. En Corinto, ¿a quién estaban elevando, estaban exaltando? Al hombre. Y decían, este hombre, qué bueno, excelente. Él, daban su alabanza al hombre. Y Pablo dice, no hagan así. Ni yo ni Apolos merecemos nada, porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y el único que debe merecer la alabanza es Dios. Hermano, en la iglesia, todo lo que se hace, la gloria, ¿quién se lleva? Dios. Así se construye la iglesia. Los hombres no se deben llevar la gloria. La gloria se lleva a Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, servidores. Lo que usted alcance en su casa, en su familia, ¿quién se debe llevar la gloria? Dios, ¿no es cierto?
Y el hijo, la hija, el papá, la mamá que proveyó, hizo todas las cosas, ¿qué cosas solamente son? Servidores. Servidores que contribuyen a llevarse o alcanzar lo que Dios tiene para ese hogar, para esa familia. Verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Son lo mismo, cambian sus funciones, pero cada uno va a recibir una recompensa de parte del Señor, sea como haya hecho. Quisiera detenerme aquí, todavía sigue la explicación del apóstol Pablo, quisiera ir resumiendo ya. Hermanos, he empezado, ¿no es cierto?, anunciando algo, que para edificar, construir la iglesia de Cristo, Dios tiene que trabajar con nosotros y nosotros con Dios, pero debemos hacerlo a la manera de Él, no de nosotros. ¿Cuál es la manera de Dios, pastor? Lo he explicado hace un momento. No siendo niños de Cristo, ya dije que es un niño de Cristo, haciendo, viviendo, pensando como antes vivía y pensaba. Así no. ¿Cómo entonces, pastor? Como un cristiano espiritual. ¿Y quién es un cristiano espiritual? Es uno que vive conforme a la voluntad de Dios, cuando lo ve y cuando no lo ve, cuando está acompañado y cuando está solo. Vive conforme a la voluntad de Dios. Ama y sigue a Jesús. Quiere ser como Él y servirle a Él. ¿Y cómo más debemos construir la iglesia de Cristo? ¿Recuerda? Siendo un servidor. Siendo un servidor. Si aplicamos esta enseñanza, estos principios para construir la iglesia de Cristo, ¿construiremos la iglesia? Le aseguro que sí. La iglesia de Corinto recibió esta instrucción, esta enseñanza. Pablo le llamó la atención, le dijo, así no van a ser, así van a ser. Les instruyó. Pasó el tiempo, pasó los años, y la iglesia de Corinto todavía no entendía lo que Pablo les dijo en la primera carta. Por eso necesitó una segunda carta, porque en la Biblia va a encontrar 1 Corintios y 2 Corintios. ¿Por qué escribe por segunda vez? Porque la primera vez no fue suficiente, tuvo que escribir una segunda vez, tuvo que decirle lo mismo 2 veces. ¿Cuántas veces tenemos que decir las cosas para poder entender? En el caso de Corinto le dijeron 2. Creo que nosotros necesitamos 2 o 1. Necesitamos una nomás. Una vez entender cómo es la forma de poder llevar a cabo la edificación de la iglesia de Cristo. Edificar la obra de Dios en este mundo. Y lo mismo haga en su familia, en su casa. Construya conforme al plano, al diseño que Dios tiene. Le aseguro que va a alcanzar las más ricas bendiciones que puede experimentar usted. ¿Amén? Vamos a orar y dar gracias a Dios.